Hechos, capítulo 18, del verso 9 al 10. Hechos, capítulo 18, del 9 al 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. En esta mañana he preparado un mensaje que va dirigido de una manera especial a los predicadores, pero también a todos los creyentes, pues sabemos que todos los cristianos tenemos la misión de compartir el Evangelio. Y os quiero decir que debemos y necesitamos renovar nuestro ánimo y perseverar con fe en la predicación del Evangelio. Los predicadores y los creyentes en general somos tentados a tirar la toalla. Por ejemplo, si tú eres un pastor, yo te pregunto si alguna vez has pensado, ¿vale la pena seguir? ¿Realmente vale la pena preparar un sermón más? ¿Tendríamos que molestarnos para salir a la calle y evangelizar? ¿O de qué sirve tener una conversación más con un amigo acerca de Dios? El apóstol Pablo podría tener razones para tirar la toalla. Él tenía razones de sobra para tirar la toalla. Fijaos, solamente tenemos que mirar aquí en Hechos capítulo 18 y también el capítulo 17 y nos damos cuenta cómo el apóstol enfrentó todo tipo de oposición. Todo era dificultad, todo estaba en contra de él y de los discípulos. Por ejemplo, vemos que para empezar, él predicaba a Cristo en una ciudad idólatra. Tenemos el ejemplo de Atenas. Fijaos en Hechos 17, en el versículo 16, dice aquí la palabra: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pablo, apóstol, le tocó predicar en una ciudad idólatra, llena de idolatría. Se dice que su espíritu se enardecía al ver esa idolatría de la ciudad. Ciudades paganas, ciudades que no solamente no quieren saber nada de Dios, sino que idolatran a otros dioses. También era Atenas una ciudad de vana intelectualidad. Nos dice la palabra de Dios que los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Eran personas interesadas en la intelectualidad, en las ideas nuevas, se creían quizá muy inteligentes porque hablaban sobre temas elevados. Y esto es lo que vemos hoy en día. Cuando hablamos a una persona del Evangelio, pues te presentan argumentos muy inteligentes aparentemente, pero no es nada más que vana intelectualidad. Nos damos cuenta que Atenas no es muy diferente a Palma, a Mallorca, a Ibiza, a Barcelona, a Málaga, nuestras ciudades. No es nada diferente. También el apóstol tenía otro motivo. Él tenía que predicar en una ciudad inmoral. Pasamos de Atenas, la ciudad idólatra y de vana intelectualidad, y nos vamos a una ciudad peor, Corinto. Sabemos que el apóstol estaba en Atenas y después se va a Corinto, y el panorama no es mucho mejor. Quizá sería peor porque aquí el pecado que abundaba era la inmoralidad sexual, etc. Dice la palabra de Dios aquí en el capítulo 18, versículo 1,
Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Sabemos lo que era Corinto. Era una ciudad de idolatría, de inmoralidad completa. Entonces, en Corinto, cuna del paganismo, la ciudad del vicio y de la inmoralidad, fue otro lugar donde Pablo testificó. Dice aquí el capítulo 17, en el versículo 21. Bueno, perdón, esto es en Atenas, donde se ve esta hambre de intelectualidad. En resumen, tenemos dos ciudades, tenemos Atenas, tenemos Corinto, donde no era fácil predicar la palabra de Dios. Lo más fácil era desanimarse, lo más fácil era simplemente tirar la toalla. ¿Y qué decir de los resultados de esforzarse en estas ciudades? ¿Cuál era la respuesta, los resultados de hacer esfuerzos evangelísticos en estas ciudades? Pues sabemos que los resultados no eran muy alentadores. ¿Qué podía encontrar el apóstol aquí? Lo primero de todo, burla. Capítulo 17, versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Se burlaban del apóstol Pablo. Pablo predicaba fielmente la palabra de Dios y lo que él recibía de sus oyentes era burla. Dice aquí, cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban de él. Se burlaban. Entonces el apóstol recibió burla, también recibió apatía, desinterés. Quizá esa sea una característica muy notoria en la sociedad de hoy, porque vivimos en una sociedad completamente indiferente a Dios. Ya ni siquiera se enfrentan a Dios. Ya es algo peor. Ni siquiera hay ningún tipo de interés en absoluto. Y aquí lo vemos también. Fijaos, como dice en este capítulo 17, 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Ya te oiremos. ¿Eso qué quiere decir? No nos importa. No nos importa lo que nos tienes que decir. Nos da igual, es indiferente. No es necesario tomarse el tiempo para ni siquiera pensar en esto. Ese es el tipo de respuesta que el apóstol recibía. Solamente estamos hablando de Atenas y Corinto, pero podríamos irnos más atrás y ver Filipos y ver otros sitios donde él estuvo, tanto antes como después. Y todo lo que recibía el apóstol era motivos de desánimo, uno tras otro. Una ciudad idólatra, una ciudad inmoral, una ciudad pagana, burla, desinterés, apatía. Estos no son grandes motivos, ¿no?, para seguir en la batalla, pero es lo que el apóstol tuvo que enfrentar y es lo que nosotros enfrentamos hoy en día. Y lo que necesitamos hoy es tomar ánimo de la palabra de Dios y continuar siendo fieles. Vemos que el apóstol encontró oposición. Capítulo 18, versículo 6. Nos dice la palabra de Dios, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Aquí vemos al apóstol Pablo testificando a los judíos de que Jesús era el Cristo, pero ¿qué encontró? Oposición. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Aquí vemos al apóstol argumentando, predicando, explicando, mostrando a Cristo desde las Escrituras, y sus paisanos judíos lo que hacen es que se oponen. No solamente se opusieron a los argumentos, sino que también le llevaron a los tribunales,
una vez más, persecución. 18:12 nos dice: pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Pues vaya con el apóstol Pablo. ¿Qué tipo de respuesta, qué tipo de resultado recibía su predicación? Pues lo que vemos aquí es que no había muchos motivos para seguir. No había muchas razones para seguir confiando en la palabra de Dios. Más bien había aparentes motivos de desánimo, ¿no? Claros motivos de desánimo. Predicar en una ciudad idólatra, predicar en una ciudad inmoral, predicar a gente indiferente que nada quiere saber de Dios, predicar y recibir burla, predicar y recibir desinterés, apatía, predicar y recibir oposición, predicar y recibir persecución. ¿Qué tenía que hacer el apóstol? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? ¿Callarse? ¿Callaremos? Quizá eso sea lo más fácil. Quizá algunos ya han optado por eso. Total, si la gente pasa de esto, ¿para qué seguir hablando? Quizá tú ya no tienes la pasión de antes. Empezaste apasionado, predicando el Evangelio, creyendo en la palabra de Dios, pero la continua oposición, la continua indiferencia te ha cansado. ¿Ya para qué más? Pasemos a algo más útil. ¿De qué va a servir seguir con esto? Yo creo que algunos de nosotros hemos tenido esas ideas y quizá Pablo tuvo estas ideas. Yo creo que sí las tuvo, porque él necesitó una aparición del Señor, un mensaje directo de Dios, una visión para ser animado. Pablo necesitó ánimo. Eso significa que aun siendo el gran apóstol, uno de los grandes apóstoles, él era humano, él se desanimaba. Por eso necesitó y Dios le trajo esa visión de noche de la cual hemos hablado al principio. Y eso es lo que necesitamos hoy nosotros también. Entonces, ¿qué haremos? ¿Callaremos? ¿Claudicaremos? ¿Buscaremos quizá un nuevo método? A lo mejor deberíamos ser más simpáticos. A lo mejor deberíamos suavizar un poco más, ser más intelectuales. Es lo que las iglesias están intentando, conectar con la cultura. ¿Está ahí la clave realmente, conectar con la cultura? ¿De verdad deberíamos darle tantas vueltas al asunto para que la gente responda a la palabra de Dios? Yo pienso que no. ¿Qué diremos? Diremos que, bueno, quizá la predicación del Evangelio pudo funcionar en otra época, pero no tenemos nada que hacer hoy. No tenemos nada que hacer hoy en una sociedad indiferente y posmoderna. Esto ya no cuela. La gente es demasiado inteligente ya. Hay demasiada tecnología. O quizá necesitamos ser más audiovisuales. Tratemos de ser más visuales para ser más atractivos. Nada de eso va a funcionar de ninguna manera. ¿Qué haremos entonces? Pues lo que tenemos que hacer y lo que vamos a hacer es seguir el ejemplo del apóstol Pablo. ¿Qué hizo Pablo? Vamos a aprender de él, porque nos debemos sentir identificados con él, ¿no? Tenemos muchas cosas en común con él. Aquí vemos a un hombre solitario que vivió la soledad del predicador. Este es otro mensaje de ánimo también para los pastores. Los pastores se sienten solos. Como el apóstol se sintió solo. ¿Y qué hizo él? Él no tiró la toalla. Él siguió adelante. Vamos a ver 4 cosas que aquí hizo el apóstol. Lo primero es que, estando en Corinto, se entregó por completo a la predicación de la palabra. Estando en Corinto, se entregó por completo a la predicación de la palabra. 18:5
nos dice, cuando Pablo está en Corinto, 18:5 nos dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Ese es el apóstol Pablo en Corinto, un hombre entregado por entero a la predicación de la palabra. ¿Qué significa eso de entregado por entero a la predicación? Bueno, en un sentido quiere decir que él estuvo a tiempo completo. Podríamos estar de acuerdo con eso, ¿no? Es verdad. Quizá pudo tener más tiempo para dedicarse a la palabra de Dios, para predicar la palabra de Dios, para discipular a los creyentes, porque trabajaba menos o dejó de trabajar simplemente en su trabajo normal. Pero yo pienso que esa frase no está aquí solamente para decirnos que él estaba a tiempo completo, porque sabemos que hay pastores que están a tiempo completo, pero es como si no estuvieran, ¿verdad? Podemos ser funcionarios de la fe. ¿De qué sirve estar a tiempo completo si no está tu pasión en ello, si no está tu interés en ello? ¿Es así? Entonces, ¿por qué significa esto de que el apóstol estaba entregado por entero a la predicación de la palabra? Significa algo más que estar a tiempo completo. Significa que la predicación era su vida, que él creía en la predicación, que él era un apasionado de la palabra de Dios, que él creía en el poder del Evangelio de Jesucristo. Por eso se entregó a la predicación. Qué expresión tan bonita, ¿no? Entregarse a la predicación. Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Eso significa que nuestra energía está en la predicación de la palabra. Nuestra motivación, nuestra ilusión está en la predicación de la palabra. Nuestra fe está depositada en la predicación de la palabra. Esto es lo que necesitamos, hermanos. Necesitamos hombres entregados a la predicación de la palabra de Dios. Pablo era un hombre de fe. Él creía en las Escrituras. ¿Tú crees en las Escrituras? ¿Tú crees que Dios obra a través de la predicación de su palabra? Hermanos, nos falta fe. Nos falta ser renovados en nuestra confianza en el poder del Evangelio. Segunda cosa que él hizo, perseveró en la constancia. Hermanos, un siervo de Dios ha de ser constante. Hemos de ser constantes. 18:4 nos dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Este siervo de Dios era constante. Dice aquí la palabra que discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Todos los días de reposo, semana tras semana, predicando la palabra de Dios. Seguramente no tenía buenos resultados, pero no pasa nada. Él volvía y predicaba. ¿Sí? Vemos una constancia, vemos una perseverancia, vemos un esfuerzo. Él podría haber tirado la toalla. Podría quizá haber ido a las primeras 4 reuniones y como aquí nadie tiene interés, pues se acabó. No. Él seguía y perseveraba y continuaba. Esa es una característica del siervo de Dios. Tenemos que ser constantes en el ministerio, constantes en la predicación. No hemos de perder el ánimo, no hemos de perder la fe. Debemos predicar con más fe si cabe a partir de ahora. Perseveraremos en la constancia. Él dice aquí que discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Todos los días de reposo. No se perdía ni uno. No tenía excusas. Ponía su alma ahí. ¿Cuándo es la reunión? Que voy. No fallaba. Esa es una característica del siervo fiel. Se esfuerza por estar. No pierde oportunidad.
Necesitamos siervos, hombres, mujeres que sean constantes en el testimonio. Hemos de ser constantes en el testimonio. No importa la respuesta, hemos de ser constantes en el testimonio. ¿Qué más haremos? Tercera cosa. Pues vamos a hacer una cosa un tanto extraña, pero es algo que nos ha de dar muchísimo ánimo y muchísima certeza. Vamos a confiar en la predestinación. Vamos a confiar en la predestinación. Eso fue lo que Dios le dijo a Pablo para darle ánimo. Le dijo que confiara en la elección, porque la predestinación impulsa la evangelización. La predestinación impulsa la evangelización. ¿Qué sucede aquí? Bueno, como ocurre muchas veces, sabemos que se ha querido hacer una caricatura de la predestinación y un mal uso, y sí, se ha usado mal porque la gente podría pensar, bueno, como la gente ya está elegida, ¿para qué movernos? ¿Para qué predicar? ¿Para qué molestarnos? ¿Para qué esforzarnos? ¿No? Conocemos ese tipo de forma de pensar, pero sabemos que la predestinación no está en la Biblia para eso. La predestinación está en la Biblia para impulsarnos a predicar. Porque lo que nos dice la predestinación es que hay gente escogida por Dios que está lista para que les prediquemos. No sabemos quiénes son, pero sabemos que si les predicamos, esas ovejas van a escuchar la voz de Dios. Con lo cual, no hay motivo más seguro y de más ánimo que predicar a gente que tú sabes que van a responder. No sabes ni cuándo ni cuántos, pero sabes que van a responder porque están elegidos. Y este fue el argumento que Dios le dio. Dice aquí el 18, 9 al 10, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. ¿Ves? El Señor está viendo a Pablo desanimado, está viendo que todo es problema, que todo es oposición, que todo es dificultad, y el Señor se le aparece no solamente por lo que ya ha pasado, sino también por lo que va a ocurrir. Él necesitaba ánimo por lo que le iba a ocurrir en el futuro y le dice, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Qué cosa más curiosa? Dios tiene mucho pueblo en una ciudad como Corinto. Dios tiene mucho pueblo en una ciudad como Corinto. ¿Quién lo podría pensar? La ciudad del vicio, la ciudad de la degeneración, la ciudad del sexo desenfrenado. Pero la cuestión es que Dios tenía mucha gente en esa ciudad. Por eso le manda al apóstol a que siga predicando. No puede haber mayor ánimo que ese. No puede haber mayor ánimo que Dios te diga, tú predica porque yo tengo a los míos ahí. Lo único que tenemos que hacer es ser constantes y seguir con fe. ¿Creemos a Dios? ¿Creemos al Señor? Entonces salgamos a predicar. Hagamos lo que no hemos hecho antes. Vamos a quitarnos la indiferencia, el desánimo, la negatividad. Dios nos está diciendo que Él tiene pueblo en sus ciudades. En algunas ciudades tiene mucho pueblo, en otras ciudades tiene menos pueblo. Sabemos que, por ejemplo, en Atenas se dice que algunos creyeron. ¿Sí? En Atenas se nos dice en el 17:34, más algunos creyeron. Pero en Corinto se nos dice que creyó Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces vemos que en alguna ciudad algunos creen, en otras ciudades muchos creen. El caso es que hay gente que cree, ¿sí?
Hay gente que cree. Ya sean muchos o ya sean pocos, nosotros tenemos que predicar el Evangelio con fe y con pasión. Entonces, la predestinación impulsa la evangelización. Y lejos de ser una caricatura que nos inmoviliza, como han querido utilizar esta doctrina, ¿verdad? Y reírse. Bueno, si total ya están elegidos, ¿para qué molestarse, no? Qué tontería, ¿no? Esto de la predestinación. Pues no, Señor, no es una tontería. Es el mejor argumento que tenemos para salir y predicar la palabra de Dios con determinación y con ánimo y con fe. Algo más que tenemos que hacer. Necesitamos predicar a Cristo crucificado con demostración del Espíritu y de poder. Necesitamos predicar a Cristo crucificado con demostración del Espíritu y de poder. Cuando hablamos de Corinto, tenemos que recordar en 1 Corintios 2, del 1 al 5. 1 Corintios 2, del 1 al 5. ¿Cuál fue la estrategia del apóstol Pablo cuando fue a Corinto? Pues él lo tenía claro. Él lo que pensaba es que el desenfreno era tal, la incredulidad era tal, la indiferencia era tal, que hacía falta algo diferente para tocar el corazón de estas personas. ¿Cuál era ese algo? Eso es el Evangelio mismo. Dice en 1 Corintios 2, del 1 al 5, así que hermanos, esto es Pablo dirigiéndose a los creyentes en Corinto, ¿de acuerdo? Y les dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esta fue la estrategia del apóstol, la predicación de Cristo crucificado sin necesidad de palabras de sabiduría. Quizá él había visto la intelectualidad de esos atenienses y venía de ver eso y dice, yo no os traigo palabras sofisticadas, yo no traigo palabras bonitas, yo lo que traigo es a Cristo y este crucificado. Hermanos, yo creo que el único predicador al que vale la pena oír es aquel que tiene una plena confianza en la locura de la predicación. Es el único predicador relevante. Es lo único que necesitamos. Necesitamos hombres que crean en la locura de la predicación. Porque esto fue lo que el apóstol hizo. Él desestimó las cosas sofisticadas, desestimó las estrategias. Y él era el mejor posicionado para hablar de una manera fina. Él era un universitario, era un hombre preparado. Si había alguien que podía articular mensajes interesantes, era él. Si había alguien que podía engañar a la gente y atraerles con argumentos interesantes, era él. Era un filósofo experto, pero él quitó todo eso, él renunció a toda intelectualidad. Él renunció a cualquier teoría sociológica, cualquier idea filosófica. ¿Para qué? Si tenemos a Cristo crucificado. Eso es lo que él hizo. Él apostó, en pocas palabras, apostó por la locura. Y no es que estuviera loco, estaba bien cuerdo. Pero en la cordura de Dios, él dijo, lo único que puede cambiar al corazón humano es el Evangelio de Dios, la locura de la predicación. Y necesitamos a personas que crean eso de corazón. Y eso va a traer fruto a la iglesia.
Nada más. De hecho, es lo único que fundamenta a la iglesia. Dice aquí en 1 Corintios 2, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Si queremos que la vida de la gente esté fundamentada en el poder de Dios, prediquemos con el poder de Dios la locura del Evangelio. Yo parece que la única predicación que Dios honra, a través de la cual se expresa su sabiduría y poder, es la predicación de un hombre que está dispuesto a ser tanto el débil como el loco o como el tonto. ¿Entendemos lo que John está queriendo decir? Él está diciendo que el único tipo de predicación que Dios honra es la de aquel hombre que está dispuesto a ser débil y a ser un loco. Sabemos que nuestro mensaje es una locura, lo sabemos, pero ese es el mensaje que convierte, hermanos, y tenemos que perseverar en esa fe. Dice 1 Corintios 1:21, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hermanos, este humilde acto tiene como objetivo que nos animemos, pero cuando pusimos este título a la conferencia, también tuvimos ciertos aires de grandeza en un sentido, porque le pusimos primera jornada de les Illes Balears. Bueno, eso tiene una amplitud bastante grande, ¿no? Pero yo lo hice, hermanos, porque yo confío en la predicación del Evangelio. Y necesitamos confiar en la predicación del Evangelio. Necesitamos entregar nuestra vida a la predicación del Evangelio. O si no, cerremos. Miremos al apóstol. Miremos toda la oposición que él tuvo. Predicar en una ciudad idólatra. Predicar en una ciudad inmoral. Esforzarse y solo recibir burla. Esforzarse y solo recibir desinterés. Esforzarse y recibir oposición y persecución. Había buenos motivos para tirar la toalla. Pero él, lejos de hacer eso, siendo animado por Dios, él perseveró con fe. Y lo que hizo cuando llegó a Corinto fue no echar mano de nada más, sino de la locura de la predicación. Por eso yo quiero animar a todos vosotros a que hagamos esto. Y los frutos llegaron. Termino con esto simplemente. En Atenas se dice que algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Y en Corinto también hubo fruto. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Hermanos, podemos tener un impacto en nuestra ciudad. Y no es un mero decir. Yo creo que podemos tener un impacto en esta ciudad, en tu ciudad, no nosotros. ¿Qué tenemos nosotros que ofrecer? Nada. Pero tenemos el Evangelio. Tenemos a un Dios poderoso. Tenemos un mensaje que cambia corazones. Prediquémoslo con fe. Amén.